El tema del que nos va a tocar hablar va a ser el tromboembolismo venoso y lo que vamos a tratar va a ser la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Primero vamos a empezar con algunas generalidades y para empezar es un trastorno que incluye dos enfermedades, la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Y de hecho, tanto la trombosis venosa profunda como la embolia pulmonar se consideran a la vez manifestaciones distintas del tromboembolismo venoso. Entonces, ahora sí, para empezar con la epidemiología, se calcula que actualmente el tromboembolismo venoso es la tercera causa más frecuente de muerte cardiovascular. Solamente va a estar detrás del infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Y se calcula que se produce más o menos un primer episodio de trombosis, de tromboembolismo pulmonar en más o menos una o dos personas por cada 1000 habitantes por año en Estados Unidos. Y de la misma forma que con otras enfermedades, la incidencia va a aumentar conforme la edad. La trombosis venosa profunda, que es una de las manifestaciones del TEB, es la enfermedad más importante de las venas periféricas y debe mencionarse que la mayoría de los émbolos pulmonares que van a provocar una embolia pulmonar se van a originar a partir de una trombosis venosa profunda en las piernas. Se calcula que más o menos un 50% de los émbolos pulmonares clínicamente silientes se presentan en personas que tienen una trombosis profunda venosa proximal, o sea, que se ubica en la vena poplitea o incluso más proximal, sintomática. Y si hacemos pruebas de imágenes en estas personas, vamos a encontrar evidencia de émbolos pulmonares que no le van a dar todavía ningún síntoma al paciente. Y ahora con respecto a la embolia pulmonar o la EP, esta se considera la causa evitable de muerte más común en las personas hospitalizadas y se calcula que hasta un 90% de estos pacientes tienen trombosis venosa profunda, pero solo un 15% de estos va a tener síntomas en piernas. Y pues es una causa importante de discapacidad y muerte cardiovascular. Y el hecho de sobrevivir a la enfermedad no quiere decir que la persona ya esté bien, porque una vez se sobrevive a la enfermedad vienen otros riesgos como puede ser la hipertensión pulmonar tromboembólica o el síndrome postrombótico que también pueden provocarle discapacidad o muerte a los pacientes. Se calcula que la mortalidad por el tromboembolismo venoso está entre el 13 y el 17% en países desarrollados, pero en países subdesarrollados o en vías de desarrollo se cree que es más alto que en estos otros lugares. Con respecto a la fisiopatología, vamos a abordar 4 aspectos que va a ser la inflamación y la activación de las plaquetas, los estados protrombóticos, la embolización y cambios en la fisiología normal del organismo. Para hablar antes de la inflamación y la activación de las plaquetas, tenemos que recordar un poquito sobre la tríada de Virchow, que son 3 aspectos que se van a superponer uno al otro y cada uno puede provocar a la vez que se origine el siguiente. Si vamos, por ejemplo, con el daño o la lesión endotelial, este va a causar la activación de las plaquetas y es prácticamente casi siempre va a estar asociado a la formación de los trombos. Hay que tener en cuenta que procesos inflamatorios o estímulos nocivos provocan trombosis al cambiar el patrón genético del endotelio. Al cambiar el patrón genético del endotelio, este puede desviarse hacia uno que sea protrombótico. Y esto al final de cuentas va a llevar a que se produzcan cambios procoagulativos y efectos antifibrinolíticos, o sea, se va a favorecer la coagulación y se va a desfavorecer la lisis de los coágulos. Con respecto a la éstasis venosa o la éstasis sanguínea, provoca la activación endotelial, entonces favorece una actividad procoagulante y a la vez provoca que se vayan adheriendo células inmunitarias como los leucocitos, permiten que las plaquetas estén en contacto con el endotelio y si la sangre, por así decirlo, se mantiene estacionada, básicamente tampoco se pueden retirar los factores coagulantes activados y tampoco se puede permitir la llegada de factores inhibidores de la coagulación. Y con respecto a la hipercoagulabilidad, es cualquier trastorno de la sangre que predisponga a trombosis. Entonces, como podemos ver, son 3 aspectos importantes que se superponen entre ellos, se provocan entre ellos y al final van a provocar
la inflamación y la activación de las plaquetas. En primer lugar, la tríada de Virchow provoca reclutamiento de plaquetas activadas. Estas van a liberar micropartículas que contienen mediadores inflamatorios que se unen a neutrófilos, y esta secuencia de eventos provoca que estos neutrófilos liberen su material nuclear y se formen rampas extracelulares de neutrófilos, también conocidas como las NET, y estas redes protrombóticas van a contener histonas que van a provocar agregación plaquetaria y que se genere trombina dependiente de plaquetas. Todo esto al final viene a provocar lo que es la trombosis venosa. Estos trombos se van a multiplicar por las condiciones favorables que encuentran, o sea, unas condiciones de baja presión de oxígeno y mayor cantidad de genes proinflamatorios. Y luego, con respecto a los estados protrombóticos, tenemos enfermedades que son provocadas por mutaciones genéticas, como el factor 5 de Leiden, en el que básicamente es una mutación en el que se sustituye glutamina por arginina, y lo que se provoca es que el factor 5 se vuelve resistente a la inactivación por parte de la proteína C. Entonces, básicamente se pierde una vía que se encarga de contrarregular lo que es la coagulación. Ahora, con mutaciones de un solo nucleótido en el gen de la protrombina, pueden provocar que ésta aumente su concentración en el organismo y por ende también aumenta el riesgo de trombosis venosa. También hay deficiencia, o sea, lo que vimos ahorita son cambios que aumentan sustancias procoagulantes, pero también puede darse el caso contrario de sustancias que disminuyan, mutaciones que provocan disminución de sustancias anticoagulantes, como puede ser la deficiencia de antitrombina y de las proteínas C o S, y también este que pusimos por acá aparte, que es el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, que por lo que se sabe son autoanticuerpos que se unen a complejos de fosfolípidos proteínas, pero estos autoanticuerpos tienen efectos protrombóticos que predominan sobre estos complejos y terminan por atacar a la pared vascular. Entonces hablamos de lesión endotelial y esto va a terminar por provocar un estado protrombótico en la persona. Y lo que es importante recordar que la inflamación siempre va a predisponer a la trombosis. Y los factores de riesgo, pues estamos hablando de enfermedades asociadas que también van a causar inflamación. Prácticamente cualquier enfermedad asociada que provoque un estado de inflamación en la persona va a favorecer siempre el desarrollo de trombosis. Y luego tenemos la embolización. Podemos ver el émbolo. Por lo general, un trombo venoso profundo se va a convertir en un émbolo si se desprende de su sitio de formación, que sería ya esto, el émbolo como tal. De aquí se transportan a través hacia la vena cava, la aurícula y el ventrículo derecho, que sería esto que está en azul, y llega un punto en que se atasca. Se puede atascar en la vasculatura arterial pulmonar, en la circulación arterial pulmonar, pueden incluso ocluir arterias, como la arteria pulmonar principal, la bifurcación de la arteria pulmonar o ramificaciones arteriales. Básicamente se atora hasta una ramificación cuyo diámetro sea más pequeño que el que representa el émbolo. Y pues quien ha sufrido una embolización tiene alto riesgo de padecer muchas más todavía. Y con respecto a la fisiología alterada, esto que estamos viendo aquí en la diapositiva, pues son como las manifestaciones más evidentes, pero profundizando un poquito más, en primer lugar, debido a la oclusión de la permeabilidad de la arteria pulmonar, se va a alterar la relación ventilación-perfusión. Entonces, esto provoca que se incremente el espacio muerto fisiológico. Esto provoca un cortocircuito derecha-izquierda, que también se conoce como intrapulmonar o intracardíaco. Esto provoca una respuesta refleja neurogénica que va a provocar hiperventilación alveolar. Por otro lado, también se produce broncoconstricción de vías aéreas distales al sitio de la oclusión, y esto lleva a que se incremente la resistencia al flujo aéreo. La embolia pulmonar también provoca disminución del factor surfactante, y esto se va a acompañar de hemorragia o edema. Se va a disminuir la distensibilidad pulmonar, y si el émbolo ocluye más del 30 o 50% del área de sección transversal del lecho arterial pulmonar, también hay un incremento de la presión arterial pulmonar sistólica.
Aparte, también se va a generar vasoconstricción porque se van a liberar sustancias de las plaquetas como el tromboxano o la serotonina, y estos provocan un aumento inicial de la resistencia vascular pulmonar. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones de toda esta serie de eventos? Pues que aumente la resistencia vascular pulmonar, que el intercambio de gases disminuya o sea deficiente, que aumente la resistencia a vías respiratorias, que el pulmón se pueda distender menos de lo que debería, y la hiperventilación alveolar. Okay. Y luego, estas son más que todo como consecuencias de la serie de eventos que mencioné anteriormente, que es la hipertensión pulmonar, la disfunción del ventrículo derecho y el microinfarto del ventrículo derecho. Entonces, como recopilando lo anterior, si aumenta la resistencia vascular pulmonar, ¿qué pasa con el ventrículo derecho? Se termina por dilatarse, se altera la contractilidad del miocardio y se produce una insuficiencia ventricular derecha. Entonces, este aumento de la tensión y del volumen que está sufriendo el ventrículo derecho lleva a que suba la tensión arterial también la tensión parietal, perdón, en el estiramiento miocítico. Se prolonga el tiempo de contracción del ventrículo y a la vez hay activación o liberación de sustancias neurohumorales que terminan por provocar una estimulación cronotrópica e inotrópica. Entonces, se aumenta la presión arterial pulmonar sistémica, mejora el flujo sanguíneo a través de esta vasculatura obstruida y se estabiliza temporalmente la presión arterial. Pero algo que es importante es que durante este proceso de disfunción del ventrículo derecho se libera un biomarcador que puede indicar a través de pruebas diagnósticas que este ventrículo está claudicando, que prácticamente es la liberación de péptido natriurético cerebral. Luego, continuando con esta serie de eventos desafortunados, se produce abombamiento del tabique interventricular que se desvía hacia el ventrículo izquierdo en la fase inicial de la diástole, y también puede incluso haber bloqueo de la rama derecha de las de His. Todo esto lleva a que también se empiece a afectar el ventrículo izquierdo. Hay reducción del gasto cardíaco, hay hipotensión sistémica, inestabilidad hemodinámica, y este aumento de presión incluso puede ocluir la arteria coronaria derecha y esto llevar a isquemia, y la isquemia termina por llevar a un microinfarto. Y este microinfarto se puede ver en las pruebas diagnósticas antes de que se presenten síntomas en algunos casos porque hay liberación de troponina. El microinfarto pues termina por llevar a disminución del gasto cardíaco y la presión arterial sistémica, y si estos eventos continúan, se produce el colapso circulatorio y la muerte del paciente. La embolia pulmonar y la trombosis venosa profunda se pueden clasificar. En el caso de la embolia, pues hay tres tipos, que es la masiva, que solo afecta más o menos al 5 o 10% de los pacientes, submasiva, que al 20 y 25, y de bajo riesgo, que es la mayor parte, que es entre el 65 y el 75. La de bajo riesgo, pues sería la mejor que pudiera tener un paciente porque el pronóstico es excelente. Y con respecto a la masiva, esta se va a ir extendiendo y va a afectar al menos a la mitad de los vasos del pulmón, y va a tener 4 síntomas cardinales que van a poder permitirnos identificar la que va a ser la dificultad respiratoria, el síncope, hipotensión arterial y cianosis. Y muchas veces puede empezar con un choque cardiogénico, pero si no se logra atender a tiempo al paciente puede llevar a falla multiorgánica y esto puede llevarlo a la muerte. Con respecto a la submasiva, pues hay disfunción del ventrículo derecho. La presión arterial sistémica puede ser normal, pero hay que tener en cuenta que las cavidades derechas del corazón, la aurícula y el ventrículo pueden estar sufriendo insuficiencia, pueden estar claudicando. Y con respecto a la trombosis venosa profunda, se puede dar de tres tipos distintos, que es en la extremidad inferior, en la extremidad superior, o que sea una trombosis venosa superficial. Cuando es de la extremidad inferior, por lo general va a comenzar en la pantorrilla y siempre se va a propagar en sentido proximal, en secuencia, que va a ir de la vena poplitea, luego va a ir a la femoral, luego a la ilíaca. Con respecto a la extremidad superior, se va a asociar al uso de marcapasos, desfibriladores cardíacos internos y catéteres en la vena central permanente. Y cuando es una trombosis venosa superficial, se va a manifestar como eritema, hipersensibilidad al tacto y cordón palpable, que es como una dilatación de la vena que se puede ver
macroscópicamente, por así decirlo. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Bueno, ahora vamos a seguir con los métodos diagnósticos respecto a estas patologías, con lo que decía mi compañero. En primer lugar, hay que hacer una valoración inicial, ya que estas patologías pues tienen la característica que presentan signos y síntomas muy inespecíficos, entonces es necesario siempre tener en cuenta esto, porque no hay ningún hallazgo que sea como patognomónico de la embolia pulmonar o de la tromboembolia venosa profunda. Entonces, hay que tener en cuenta esto siempre para los diagnósticos diferenciales, pero hay también manifestaciones que son un poco más frecuentes en estas patologías que nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, respecto a la embolia pulmonar, también se le conoce como la gran simuladora, como mencionábamos, que tiene signos y síntomas muy específicos, pero hay una manifestación que es bastante frecuente o relativamente frecuente, que es la disnea no explicada, que respecto a esto, los pacientes que presentan una disnea que ya se le hicieron otras pruebas y no tienen una explicación concreta, entonces un porcentaje significativo de estos pacientes pues va a tener embolia pulmonar, que es la que está provocando esta disnea. Y también respecto a la tromboembolia venosa profunda, pues el síntoma más común es el calambre o caballo de Charlie, como mencionó mi compañera, en la mitad inferior de la pantorrilla, que persiste o se intensifica con los días, que también este hallazgo nos puede ayudar a orientar nuestro diagnóstico. La siguiente diapositiva, por favor, gracias. Ahora también están los criterios de estratificación puntual o de Wells o de Bells, como ustedes le quieran llamar, que estos criterios son muy importantes a la hora del manejo del paciente, ya que nos van a ayudar a clasificar a cada uno de los pacientes y respecto a su clasificación, pues entonces darle el correcto manejo o las correctas pruebas según sea su caso. Por ejemplo, como vemos en la tabla, en la mitad superior están las normas de decisión clínica respecto a la probabilidad clínica que tenga el paciente de presentar una trombosis venosa profunda. Como vemos, están las variables clínicas, por ejemplo, el cáncer activo, el edema blanco, la hinchazón unilateral, perdón, de la pantorrilla mayor a 3 centímetros. Cada una de estas variables clínicas va a tener una puntuación, en este caso de un punto cada una. Entonces, según sea el caso específico de cada paciente, se hace la valoración de las variables clínicas. Por ejemplo, si un paciente presenta 3 de estas, entonces se hace la sumatoria y según el total del punteo que tenga, entonces se va a entrar a una clasificación baja, moderada o alta, en este caso de trombosis venosa profunda y de igual manera con embolia pulmonar. Entonces, respecto a la clasificación que se tenga esta, nos va a ayudar al correcto manejo con el algoritmo que aparecerá a continuación. La siguiente, por favor. Entonces, aquí está el algoritmo diagnóstico para seleccionar los estudios de imagen, como mencionábamos hasta arriba, cuando está uno sospechando de la trombosis venosa profunda o de la embolia pulmonar. Entonces, como con los criterios anteriores, se valora la posibilidad clínica. Entonces, como vemos a la izquierda, en el caso de que uno sospeche de una trombosis venosa profunda y el que el paciente haya tenido, por ejemplo, una puntuación de 0, una posibilidad clínica baja de que presente trombosis venosa profunda, en este caso se le va a realizar al paciente una prueba de dímero D. Esa prueba de dímero D vamos a ahondar un poquito más al respecto en las siguientes diapositivas, pero en este momento, pues lo más importante de mencionar respecto a esta prueba es que tiene una sensibilidad muy alta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el caso de que el paciente presente un valor normal, una concentración normal del dímero D, es muy poco probable que tenga una trombosis venosa profunda. Y en el caso de que esté alta, el problema con esta prueba es que, como decíamos, es muy sensible, pero es poco específica. Entonces, en el caso de que esté alta, también puede estar alta debido, por ejemplo, a neumonía, cáncer, o septicemia u otras patologías. Entonces, cuando es alta, puede ser que sea por la trombosis venosa profunda, pero es necesario hacer métodos de imágenes para confirmar el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Y en el caso de embolia pulmonar, pues prácticamente la misma metodología. Hay que valorar la posibilidad clínica y dependiendo si es alta o baja, se realiza la prueba del dímero D y se realizan luego los métodos de imagen según sea el caso del paciente. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre las modalidades diagnósticas, en este caso sin imagen. Primero que todo, los métodos hematológicos, como habíamos mencionado, pues está el ensimoanálisis de absorción del dímero D plasmático. Este aumenta en presencia de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar debido a la degradación de fibrina. Entonces, debido a que hay una degradación de fibrina que también se puede presentar en otras patologías, pues es necesario
En el caso de que esté elevada, hacer pruebas confirmatorias. Entonces, también la mayor cantidad de dímero D denota trombólisis endógena. Se toma como patológico cuando hay una concentración de este mayor a 500 nanogramos por mililitro. Y como mencionábamos, es una prueba muy sensible, mayor al 95%, pero muy poco específica. Y por eso, pues, hay que tomar en cuenta esto para ver si hay que realizar otros métodos de imagen o no para confirmar el diagnóstico. También está el electrocardiograma, que este tampoco es una prueba confirmatoria, pero nos puede ayudar a orientar el diagnóstico en el caso de que uno esté sospechando, por ejemplo, de una embolia pulmonar, que puede presentar estos signos como taquicardia sinusal, el signo de S1Q3T3, que aquí hay una imagen que representa este signo, que hay una onda S en la derivación 1, una onda Q en la derivación 3 y una T invertida también en la derivación 3. Y también, bueno, ese es un signo relativamente poco común, pero en el caso de que el paciente lo presente, pues nos puede ayudar a orientar el diagnóstico. Y otra que es un poco más común es la inversión de la onda T, tanto en la derivación 1, la 2, la 3 y hasta la derivación B4. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las modalidades de imagen no invasivas. En primer lugar, en la ecografía venosa. En el caso de que el paciente presente una trombosis venosa profunda aguda, la característica es que la vena pierde su capacidad de compresión por distensión pasiva causada por el trombo agudo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en la imagen izquierda, donde están las flechas verdes, pues lo que podemos ver es una arteria de venas femorales comunes normales. Es un hallazgo normal a la hora de hacer la ecografía venosa. Como vemos, la flecha verde derecha, cuando el examinador, por ejemplo, hace una compresión con el transductor, vemos cómo se comprime la vena, que ese es el hallazgo normal cuando no hay trombosis venosa. Ahora, en la imagen derecha, en la que señalan las flechas rojas, por ejemplo, la imagen derecha, a pesar de que se está realizando una compresión con el transductor, vemos cómo la vena no se comprime del todo y que ese es un hallazgo patológico que es sugestivo de una trombosis en la vena femoral. La siguiente, por favor. Ahora también es importante mencionar igualmente respecto a la ecografía venosa, que esta también se utiliza comúnmente en conjunto con el Doppler, que este permite analizar, la ecografía permite analizar la luz del vaso y el Doppler valorar el flujo venoso. Entonces ambas técnicas son complementarias y mejoran la rentabilidad. Y en el caso de pacientes con imágenes ecográficas venosas no diagnósticas o técnica deficiente, se debe considerar otras modalidades de imagen, como es la tomografía computarizada, que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces respecto a la tomografía computarizada, pues este es el método principal de imagen para diagnóstico de embolia pulmonar. Y entonces en este caso pusimos una imagen que representa una embolia pulmonar grande, proximal y bilateral en una tomografía computarizada de imagen coronal de tórax y en la cual las flechas rojas señalan defectos de llenado en las arterias pulmonares y segmentarias de ambos lados y estos hallazgos pues son muy sugestivos de una embolia pulmonar en ambos lados. La siguiente, por favor. Bueno, también está la gamografía pulmonar, que en primer lugar se prefiere utilizar la tomografía computarizada, pero en el caso de que el paciente sea intolerante, por ejemplo, a los medios de contraste utilizados, pues el método de segunda línea sería la gamografía pulmonar. Entonces, el defecto de la gamografía de perfusión denota ausencia o disminución de flujo sanguíneo en el caso de que el paciente presente una embolia pulmonar y una gran probabilidad de que la gamografía corresponda a embolia pulmonar es que se observen defectos de perfusión segmentaria o más en presencia de una ventilación normal, como veremos en la imagen a continuación. Bueno, entonces, como podemos observar aquí, pues es una gamografía de perfusión pulmonar con macroagregados de albúmina marcados por tecnesio 99 y se observan las 8 proyecciones convencionales que son anterior, posterior, oblicuo anterior derecha izquierda, oblicuo posterior derecha izquierda y las laterales. Esta gamografía de perfusión es anormal, vemos que hay heterogeneidad en cuanto a la observación de los campos pulmonares y esto pues es sugestivo, o sea, se observa defectos de perfusión, la perfusión es anormal y muestra múltiples defectos periféricos de perfusión en ambos pulmones. Y esto pues es sugestivo de que hay una embolia pulmonar aguda.
La siguiente, por favor. Ahora, otras modalidades diagnósticas, en este caso invasivas, también se puede utilizar la angiografía pulmonar, que se reserva para pacientes en quienes, por ejemplo, la tomografía computarizada de tórax ha sido insatisfactoria, que no ha dado un diagnóstico concreto, entonces se puede utilizar la angiografía pulmonar y el diagnóstico de este depende de la visualización de un defecto de llenado intraluminal en más de una proyección. Los signos secundarios de embolia pulmonar incluyen oclusión repentina de vasos, avascularidad segmentaria, fase arterial prolongada con llenado lento o vasos periféricos tortuosos de diámetro cada vez mayor. Vamos a ver una imagen ahorita de una angiografía pulmonar convencional y como podemos ver, como señala la flecha roja en el lado izquierdo, pues esta demuestra defecto de llenado intraluminal del tronco pulmonar derecho, no como en el pulmón izquierdo que se observa pues el tronco pulmonar normal. En el derecho pues no se observa esto y esto obviamente pues es patológico y es muy sugestivo de que hay una embolia pulmonar aguda. Bueno, el tratamiento. El tratamiento de la trombosis venosa profunda se consiste en tratamiento primario, que es la disolución del coágulo con medios farmacomecánicos. Este incluye la trombólisis en dosis bajas dirigida por catéter. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ah, ok, gracias. Okay, este tratamiento tiene un menor daño a las válvulas a largo plazo. Entonces, tiene una tasa menor de síndrome post-trombótico. Ahora, la trombosis venosa profunda también lleva una prevención secundaria. La prevención secundaria se realiza con anticoagulantes o la colocación de un filtro en la vena cava inferior. También cuando los pacientes presentan edema en los miembros inferiores, se utilizan medidas comprensivas graduadas, casi siempre están en 30 o 40 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Ok, en la embolia pulmonar tenemos tres estrategias. La clásica, que consiste en la anticoagulación parenteral con heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular o fondaparinux. Y la parenteral modificada, que se utiliza la clásica y después de 5 días se cambia a un anticoagulante oral nuevo. Este puede ser el caso de dabigatran. Este es un inhibidor directo de la trombina. La trombina es el factor 2 de la cascada de coagulación. O endoxaban, que es un compuesto contra el factor 10 activado de la cascada de coagulación. Y también tenemos la anticoagulación oral con rivaroxaban o afixaban. Estos compuestos van también contra el factor 10 activo de la cascada de coagulación. Esto está una dosis por 3 semanas o por una semana. Ahora Okay. para complementar lo que dijo... Para complementar lo que estaba diciendo Emanuel, pues hay que recordar un poquito lo que es la cascada de la coagulación, que pues como recordarán tiene dos vías, tres, la extrínseca y la intrínseca, que después se combinan en una vía común. En la extrínseca pues participa el factor tisular, que se encuentra ubicado de forma subendotelial, por eso se le llama extrínseca, porque no está en la sangre como tal. Y este se expone solamente cuando los vasos sanguíneos se lesionan y pues se termina por unir a una proteína que contenga carboxiglutamato. Entonces esto lleva a que se active el factor número 7 y estos dos en conjunto pues forman un complejo que es el factor número 7 activado y el factor tisular, que en presencia de calcio y fosfolípidos terminan por activar el factor número 10 por proteólisis. Y la vía extrínseca pues que comienza con la activación del factor 12. Este luego posteriormente va a activar el factor número 11, este va a activar el 9
y al final este se une con el factor 8, forman un complejo y terminan de la misma forma por activar el factor número 10 en presencia de calcio y fosfolípidos. Aquí ya en la vía común, pues el factor 10 recibe el apoyo del factor 5 y escinde la protrombina en presencia de calcio y fosfolípidos a trombina, que se une también a péptidos de carboxiglutamato. Esta trombina se va a encargar de escindir el fibrinógeno en fibrina, que al combinarse con fibrinopéptidos activa el factor número 13, que se encarga de formar enlaces transversales, por así decirlo, como que fuera cosiendo la fibrina para formar como tal un coágulo. Entonces, con respecto a los fármacos que mencionó, pues, Emanuel, como el dabigatran, que es un inhibidor directo de la trombina oral, pues, se encarga es un fármaco que bloquea la conversión de fibrinógeno en fibrina, o sea, bloquea prácticamente este paso. Otros, como pueden ser el rivaroxaban o el apixaban, pues, se unen al factor 10 activado, y entonces se evitan todos estos pasos. Los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, pues van a disminuir la cantidad de factores dependientes de vitamina K, como pueden ser el factor número 2, el factor número 7, el 9 y el 10. Y los anticoagulantes parenterales como las heparinas de bajo peso molecular, el fondaparinux, que que aceleran la velocidad con la que la antitrombina inhibe diversas proteasas de la coagulación, especialmente la trombina y el factor 10 activado. Ahora hablaremos sobre los anticoagulantes que se utilizan en la embolia pulmonar, como la heparina no fraccionada. Esta suele unirse a la antiprombina y evita la formación de trombos adicionales. También, una de las grandes ventajas es que tiene una semivida corta. Esta heparina también no tiene efectos pleiotópicos, lo que reduce la inflamación sistémica y local. Ahora, hablando de la heparina de bajo peso molecular, esta tiene una mayor disponibilidad debido a que tiene una menor unión a proteínas plasmáticas y a células endoteliales. Su respuesta puede ser más predecible a las dosis, tiene una semivida más larga que la heparina no fraccionada y no necesita vigilancia ni ajustes de dosis. Y ahora, con respecto al fondaparinux, este actúa contra el factor 10 activado. Es una inyección subcutánea al día. No causa trombocitopenia inducida por heparina. Esa es una de las grandes ventajas. Ahora, con respecto a la warfarina, como ya lo había comentado Carlos, debido a que esta es un antagonista de la vitamina K, entonces todos los factores que son activados por la vitamina K los bloquea. Entonces es por carboxilación, que sería el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Es su uso como único fármaco, da la posibilidad de trombosis, mientras que si se utilizan otros fármacos, anula el efecto procoagulante putano de la warfarina. Y ahora con los efectos adversos, pues el más importante de evitar la coagulación pues es la hemorragia, y los fármacos que normalmente se asocian con mayor frecuencia a esta hemorragia pues es la warfarina y la heparina o la heparina de bajo peso molecular, que en estos casos, si llegara a darse la situación de una hemorragia por fármacos, si es por warfarina, lo que se recomienda es dar concentrado del complejo de protrombina para contrarrestarla, y si es por heparina o heparina de bajo peso molecular, pues lo que se recomienda es dar sulfato de protamina. Ahora, si la hemorragia no es mortal, pues se recomienda plasma fresco congelado o vitamina K intravenosa, y actualmente se están desarrollando investigaciones para producir anticuerpos contra anticoagulantes. Y entre otros tratamientos que también se mencionan, pues si se produce una embolia pulmonar masiva o choque por embolia pulmonar, los fármacos que se recomiendan son dopamina y dobutamina, son inotrópicos de primera línea. Como fármacos fibrinolíticos, pues se recomienda el TPA, que
La dosis recomendada son 100 miligramos por goteo intravenoso periférico continuo por 2 horas. También se puede realizar catéter farmacomecánico, en el que se usan trombolíticos en dosis pequeñas que se dirigen por catéter. Y también pueden haber tratamientos quirúrgicos como la embolectomía pulmonar a la tromboendarterectomía pulmonar. Y algo que es muy importante que se menciona casi al final es el apoyo emocional para el paciente, que muchas veces cuando se le retiran algunos fármacos o se le cambian, pues llega a sentir miedo de morir. Y se menciona, al menos en Harrison, que en algunos hospitales se crean grupos de apoyo para tratar de calmar el miedo que sienten estos pacientes. Con respecto a la prevención, la forma más común de profilaxis intrahospitalaria es el uso de dosis pequeñas de heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular. Ahora vamos a ir a situaciones clínicas más específicas, como en la cirugía no ortopédica de alto riesgo, se utiliza heparina no fraccionada, enoxaparina, dalteparina, mientras que en cirugías oncológicas que incluyen el cáncer de aparato reproductor femenino se usa enoxaparina. En cirugía ortopédica mayor, se usa warfarina, enoxaparina, dalperina, fondaparinux, rivaroxaban, ácido acetílico. Y en pacientes con enfermedades médicas durante la hospitalización se utiliza heparina no fraccionada, fondaparinux. Y con respecto a pacientes con enfermedades médicas durante y después de la hospitalización, declixaban.